profesor y compañeros, reciban ustedes un cordial saludo de parte de la alumna Stephanie Benavides, quien el día de hoy les va a hablar acerca de las notas de la historia constitucional. La importancia de la Constitución norteamericana resulta ser extraordinaria a nivel internacional. En este sentido, no debemos olvidar que una parte de las constituciones adoptadas en Latinoamérica desde el siglo XIX siguieron muy de cerca la pionera Constitución norteamericana. Asimismo, en los Estados Unidos, la Constitución pareció servir ante todo para escapar de grandes amenazas que todos decían temer durante el llamado periodo crítico de la historia norteamericana, lo que vendría a ser la amenaza de la anarquía y la amenaza de la tiranía, en donde la amenaza de la anarquía parecía ser la más obvia por la ausencia de una autoridad nacional respetada y fundamentalmente tras la diversidad de estados a causa de la crisis económica que siguió la ruptura con Inglaterra. Aquí podemos encontrar dos sectores. En primer lugar, los sectores minoritarios, quienes eran grandes propietarios y acreedores. La falta de garantías institucionales que caracterizaba el periodo los dejaba a merced de las ambiciones de cualquier grupo mayoritario, capaz de llegar al control de las principales palancas del poder público. En segundo lugar, tenemos los sectores mayoritarios, quienes eran los grandes, endeudados y empobrecidos. Era necesario cortar de raíz la fuente de sus males, y las instituciones existentes distaban de ser apropiadas para resolver sus demandas y organizar una respuesta adecuada frente a ellas. Es ahí cuando surgía el riesgo de la tiranía, lo que significaba la ausencia de las garantías legales y lo que resultaba tan manifiesta que cualquier grupo de control de la fuerza pública se convertía en una obvia e inmediata amenaza para todos los demás. Por otro lado, las disputas entre mayorías deudoras y minorías acreedoras habían comenzado con el fin mismo de la Guerra de la Independencia. En ese entonces, los mercaderes británicos comenzaron a denegar nuevos créditos a sus pares norteamericanos, a la vez que les reclamaban el pago de sus antiguas deudas, y agobiados por tales obligaciones, los comerciantes norteamericanos comenzaron a su vez a endurecer sus exigencias con sus propios deudores, los pequeños propietarios locales, que entonces quedaron en una situación trágica, pese a que estos habían contribuido con sus bienes a la independencia y que habían ofrecido hasta sus vidas por dicho objetivo, esperando una rápida mejora en su situación económica, y se veían ahora en una situación peor a la que había precedido a la guerra. De hecho, notablemente los comerciantes norteamericanos habían comenzado a recurrir a los tribunales exigiendo la cancelación de las obligaciones pendientes por parte de sus deudores y tribunales quienes habían respondido a su favor, enérgicamente imponiendo prisión a aquellos que no podían efectivizar sus pagos. Y cabe mencionar que la población norteamericana reclamaba a Inglaterra el derecho de alcanzar un efectivo control en el manejo de los asuntos locales, acabando así con las exigencias e imposiciones británicas, pues los líderes políticos y militares norteamericanos alentaban activamente este fervor cívico, procurando involucrar a la ciudadanía en la lucha de la independencia. Y el resultado de esta conjunción de factores fue una severa reacción por parte de las mayorías endeudadas, en el momento mismo en que comenzó a endurecerse la política contra ellos. Ahora bien, aunque es cierto que estas rebeliones constitucionales jugaron un papel decisivo en la temprana evolución del constitucionalismo norteamericano, también lo es que nada afectó dicho proceso, tanto como las crisis internas de las instituciones ya existentes. Mejor dicho, en buena medida a partir del conocimiento de aquellos levantamientos masivos, muchas legislaturas comenzaron poco a poco a adoptar medidas destinadas a aliviar la situación de los sectores endeudados. Estas medidas adoptadas por las legislaturas locales fueron más o menos comunes en una mayoría de estados y consistieron básicamente en la emisión del papel moneda. Muchas gracias por la atención brindada. Los propósitos de Constitución y los medios escogidos para alcanzarlos. James Madison fue el gran ideólogo de la Convención y el mayor responsable de la Constitución de 1787, ya que organizó y dio forma con sus ideales a las diferentes iniciativas contradictorias que habían entre los miembros de la Convención Federal. Los grupos facciosos eran una de las cosas que preocupaban al político Madison, ya que dichos grupos, movidos por intereses personales o pasiones comunes, ponían en riesgo los intereses o derechos de los ciudadanos. Para Madison, dos de los más grandes riesgos se veían reflejados en el riesgo de la tiranía o en el riesgo de las tiranías mayoritarias. Asimismo, él no veía la posibilidad de disolver dicho problema, pero lo que se podía hacer en contra de las facciones
y el cual es mencionado en el Federalista número 10, era trabajar sobre sus efectos para así poder minimizarlos. James Madison se encargó de transmitir a sus pares los males que padeció la Unión desde la independencia, para que estos no se vuelvan a cometer. De esta manera ayudaría a reorganizar el sistema institucional de tal modo de volverlos fuertes y resistentes a este problema que eran las facciones. Es por esto que toda la artillería teórica de la Convención Federal se dirigió más que todo a erigir controles sobre el poder, en el cual se dio la mayor creación de los convencionales y fue el sistema de frenos y contrapesos. El sistema federalista pretendía consagrar un esquema en donde los poderes del Estado estuvieran parcialmente separados y vinculados a la misma vez, y esto iría en contra de la idea estricta de separación de poderes de los antifederalistas. Por otro lado, entre las herramientas que brindó la nueva Constitución Federal fue otorgarle al Ejecutivo el veto presidencial, habilitar la reacción de la justicia frente a las decisiones de los poderes políticos. Permitió también al Congreso sobreponerse al veto presidencial, reelaborar las decisiones impugnadas por la justicia y poder enjuiciar a los miembros restantes del gobierno. El poder legislativo, por otro lado, fue dividido en dos partes, el cual se encontraban orientadas a controlarse una a la otra, ya que de ninguna norma podría convertirse en ley hasta que las dos cámaras estuvieran de acuerdo. Además, cabe mencionar que esta iniciativa de esquemas de controles mutuos entre los distintos poderes constituye los grandes aportes institucionales dados por los federalistas a la teoría constitucional. Desde entonces, estas instituciones, como lo son el veto del Ejecutivo, el bicameralismo con su esquema de idas y vueltas con respecto a la aprobación de las leyes y el impeachment, forman parte de la estructura de cualquier constitución moderna. Asimismo, también se uniría el sistema de control judicial, pero este tendría algo peculiar frente a las instituciones anteriores, ya que la Constitución americana no consagró de modo explícita la revisión judicial, como lo había hecho con las demás herramientas institucionales. De forma es que son muchas las virtudes que pueden vincularse con el sistema de frenos y contrapuestos, ya que dicho sistema asegura la variedad de filtros dentro del proceso de toma de decisiones, el cual favorece a que tomen decisiones tan apresuradas al aprobar una ley y éstas puedan enriquecerse con nuevos aportes. Además, este sistema contribuye a la estabilidad social, ya que incita a los sectores mayoritarios y minoritarios a que se pongan de acuerdo antes de aprobar un proyecto de ley. También una ventaja que brinda un sistema es que los grupos mayoritarios no pueden abusar del poder que se les brinda o existen opresiones por parte de ellos y se pueda corregir el riesgo de que aprueben una ley que les favorezca. Finalmente, se puede decir que este esquema del gobierno instaurado en el año 1787 vino acompañado por una declaración de derechos, el cual su principal adopción se debió a las múltiples gestiones presentadas por el político Madison, sin dejar de lado que también propuso adoptar el Bill of Rights como única forma posible de conseguir una mayoría de estados, termínase ratificando en la Constitución. Bueno, en el capítulo 3 hablaremos sobre el legado federalista, que es más de 2 siglos después. Primeramente, es un hecho que la Constitución jugó un papel decisivo en la canalización institucional y finalmente en la resolución de los conflictos sociales que distinguieron a Norteamérica durante la última mitad del siglo XVIII. Tampoco tenemos que olvidar el hecho que en la Constitución de 1787 contribuyó decisivamente a la estabilidad política de los Estados Unidos. También la Revolución Francesa resultó un fracaso en caso de una alternativa constitucional. La comparación no es ociosa, ya que en aquella época y durante mucho tiempo el pensamiento más radicalizado se dedicó a denostar el documento constitucional norteamericano y a enlazar la experiencia francesa en razón de la retórica populista y los procedimientos más abiertos al pueblo que distinguieron el constitucionalismo francés. Asimismo, sabemos que la Constitución norteamericana fue escrita en secreto, a espaldas del gran público. La misma incluye muchos mecanismos de control sobre los órganos de representación directa al pueblo. Dicho esto, de todos modos, corresponde tomar en cuenta algunas de las críticas que mereció o que aún merece el sistema institucional concebido por los federalistas.
Para ello tomaré muy especialmente en cuenta las observaciones avanzadas por sus rivales antifederalistas dentro y fuera de la Convención Federal. Ahora bien, la principal razón que motivó a los antifederalistas criticar el sistema de frenos y contrapesos fue la convicción de que debería resguardarse el poder de la legislatura. Un razonamiento típicamente roseusiano. Sostuvieron que no había ninguna razón para fragmentar la voluntad popular, acompañado esta sistemática crítica a lo que llamaban controles endógenos. Estos son los controles internos al sistema institucional, controles de cada rama de poder sobre el restante. Los antifederalistas comenzaron a proponer el fortalecimiento de otro tipo de controles, los controles exógenos desde los ciudadanos frente a los representantes. Ahora a continuación mi compañero Mauricio se explicará más acerca del siguiente tema y este capítulo. Gracias por tu intervención, Daniel. Y ahora finalmente, buscando fortalecer los lazos entre los electores y los elegidos, muchos pensadores radicales propusieron fortalecer la descentralización política y aumentar el número de representantes estatales en la legislatura nacional. Entre las propuestas formuladas por los antifederalistas destacan algunas como las siguientes. En primer lugar, la mayor frecuencia en las elecciones. Cuando se terminan este proceso electoral anual, dicen algunos muy convencidos, comienza la esclavitud. En segundo lugar, la posibilidad de dictar normas obligatorias para los representantes. En tercer lugar, tenemos el derecho de revocatoria de los mandatos de aquellos que incumplieron sus promesas electorales. Y en cuarto lugar, tenemos la rotación obligatoria en los cargos para impedir la formación de una clase política aislada de la ciudadanía y para favorecer a la vez la participación de esta última en la política. El modelo federalista, presentado por un lado como el modelo exitoso, el modelo realista, productor de estabilidad, cuidadoso en el establecimiento de un tipo muy importante de controles institucionales, pero dicho modelo muestra también como al menos parcialmente responsable de muchos de los males que hoy seguimos reprochando al sistema institucional. El distanciamiento entre electores y elegidos, el debilitamiento de la virtud cívica de los ciudadanos, la apatía política, entre otros. Sin lugar a dudas, los años por venir van a ayudarnos a ahondar en este análisis sobre los vicios y virtudes del modelo federalista, un análisis que cada día nos surge más llevar a cabo. Muchas gracias por su atención y esto sería todo con nuestra exposición. Gracias.